En la clase anterior estuvimos viendo lo que le promete Dios a Jerusalén, que está siendo asediada por los, por los asirios. ¿Qué es lo que le dice a esta ciudad? Asiria será saqueada, serán aterrados también, no se volverán a ver nunca más. Jerusalén no será desarmada y será salvada frente al asedio que estaban perpetrando el imperio de los asirios. El imperio, algunos señalan, yo realicé un trabajo monográfico hace tiempo, me acuerdo, uno de los primeros trabajos que tuve que presentar a ISUM, y recuerdo que hice el tema de los asirios, pero usé textos de historia y de las civilizaciones antiguas que eran de los años 80, 90, por ahí más o menos. Y este libro indicaba que los asirios fueron el primer imperio propiamente tal, porque los egipcios no fue un imperio, sino que fue una especie de protectorado sobre las otras naciones. Los imperios tomaban control sobre ciertas ciudades, hacía que perdieran la identidad política, religiosa, cultural, y empleaba también las políticas de la expatriación, tomar a todas las personas más importantes, la aristocracia, los que estaban relacionados con la nobleza, y lo trasladaba a las provincias de los respectivos imperios, Asiria o los babilonios. Pero Asiria fueron los primeros que emprendieron esa tarea de conquistar sobre estos otros territorios, convertir estos territorios en provincias y poner a un gobernante asirio en ese territorio conquistado, transformarlo en provincia, hacer desaparecer la identidad nacional y cultural, que se convirtiera todo aquel territorio conquistado en un imperio asirio en una sola nación. La finalidad era que perdieran esa identidad. Otros, sin embargo, viendo algunos reportajes, indican que no fue el primer imperio, sino que hubo otros imperios anteriores de los asirios. No recuerdo ahora el nombre de este imperio, pero eso es lo que aparece en los documentales, en History Channel, creo que lo vi en un momento. Pero el dato que menciona los libros de historia, por lo menos de aquella época, señalan que fue el primer imperio propiamente tal y que los egipcios solamente brindaban una especie de protectorado. Los asirios fueron el instrumento que Dios utilizó para castigar a su pueblo, Israel del Norte. Israel del Norte va a caer ¿en qué año? ¿Cuál es el año en que cae Israel del Norte? Cuya capital es Samaria. Lo estuvimos viendo, parece, la semana anterior, o las clases que hemos visto hasta ahora. Hay un año en particular donde Israel del Norte cae frente a este imperio de los asirios. ¿Alguien recuerda la fecha? ¿Alguien la recordará? El 722 por ahí. Muy bien, en el 721, una fecha muy importante, cuando los asirios caen del, caen del control, perdón, cae Samaria. Estoy buscando una pizarra aquí, había una pizarra, me acuerdo, no lo encuentro, básico. Aquí hay una pizarra, aquí está. Esta la voy a utilizar, aquí está la pizarra. Ya. ¿Se ve la pizarra, cierto? El espacio blanco, hermanos. ¿Sí? Muy bien, ya. El 722 cae Samaria. Samaria es la capital del Reino del Norte. Se conoce Israel, o también se le denomina en ocasiones Efraín. Eso también es la guerra siro-efraínita, porque Israel va a emprender una guerra contra los judíos. Esa es la época en que cae Samaria, 722, por el imperio de los asirios, Asiria. Bajo los asirios van a caer este pueblo en esa época.
Los asirios fueron entonces el instrumento que Dios empleó para castigar a su pueblo, que era idólatra. Pero no solamente cometieron el pecado de la idolatría, porque en el capítulo 1 del libro de Isaías estuvimos viendo que eran idólatras, que eran corruptos, que andaban en busca de las recompensas, falseaban las balanzas también, corrían los cercos, oprimían al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, no le hacían justicia al extranjero. Los sacerdotes, los reyes, los profetas, el pueblo en general, todos estaban bajo esta corrupción, no estaban cumpliendo la ley de Moisés. Y, y la ley de Moisés es la que se utiliza para poder sancionar al pueblo de Israel, para aplicarle la ley. Por eso que los profetas no son innovadores, sino que los profetas están simplemente remitiéndose una y otra vez a la ley de Moisés, y los juicios o las advertencias del juicio que va a venir está contemplado ya en la ley de Moisés. Y después del imperio de los asirios va a llegar otro imperio que va a acabar con Judá ahora. En dos etapas. Hay una que es el 605, hay otra que es el 597 y después el 586. Aquí se produce la caída de Jerusalén. Esto es otra tribu ahora, la Judá, otra nación. La nación de Israel con Judá se dividieron en el año 931 con la muerte de Salomón. Y a medida que transcurre el tiempo, se va a demostrar que una nación es más fiel que la otra. La nación de Judá demostró en el tiempo que es más fiel que Israel del Norte. Israel del Norte va a desaparecer, va a ser exterminada por el imperio de los asirios. La, el pueblo que va a conquistar Jerusalén va a ser el imperio de Babilonia. En el 586 cae Jerusalén, es destruido el templo de Jerusalén. Ahí tenemos todos estos periodos históricos. Después va a aparecer otro imperio, después del imperio babilónico, en el año 539. Va a aparecer en escena Ciro. Él es el emperador del imperio Medo, el imperio Medo Persa. Toma control ahora del imperio de los Medos Persas sobre el imperio babilónico. Y él va a emplear otro tipo de política, diferente a la que habían empleado anteriormente. Los asirios y los babilónicos. Y el año siguiente, a la caída de Babilonia, por Ciro, 538, comienzan a volver. Son repatriados todos los judíos. Vuelven nuevamente a su tierra, conforme a lo que habían profetizado Jeremías, y también habían profetizado el profeta Isaías, Jeremías, lo que había profetizado Daniel. también Daniel, y lo que había profetizado el profeta Ezequiel. Regresarán nuevamente. Ninguna persona creía en estos profetas. Cuando se cumplió la profecía o la predicción de estos profetas de que iban a volver a su tierra, solamente van a estar 70 años allá, entonces reconocieron que estos profetas eran de Dios porque lo que habían dicho se había cumplido. Estas son fechas muy importantes. El que está registrando este periodo histórico es el profeta Isaías, eso es lo que estamos estudiando. El profeta Isaías. Y él ministró, ¿cuáles son los años en que ejerció su ministerio este profeta, hermanos? ¿Cuál es la fecha? 740. Muy bien, el año 740 hasta el 700 antes de Cristo. Esa es la fecha en que él va a ejercer su profecía, o va a ejercer su ministerio profético. Él existe entonces, Isaías, él existe en el siglo VIII, estamos hablando del 740 al 700, y él va a indicar lo que va a ocurrir posteriormente a él, o en su época el 722, pero después, ya cuando él no se encuentre, aquí, ¿cuánto tiempo llevamos? 100 años, ¿eh? Él va a indicar lo que va a ocurrir posteriormente al año 605,
En el año 605 aquí se llevan al cautiverio, los babilonios se llevan al cautiverio a Daniel. En el 597 se van a llevar al otro profeta Ezequiel. Pero Daniel y Ezequiel van a comenzar a profetizar en la tierra de la cautividad, allá en Babilonia. Y cae Jerusalén, Jeremías se encuentra en Jerusalén en ese momento. No se lo van a llevar los babilonios porque Jeremías está profetizando al pueblo de Judá que se entreguen a Nabucodonosor, que se rindan a Nabucodonosor, porque todo lo que está ocurriendo es por mandato de Dios debido a la multitud de los pecados que han cometido. Y van a estar por un periodo solamente, después van a regresar a la tierra de Jerusalén. Es considerado a Un Jeremías traidor. como un traidor, como un conspirador, como un sedicioso. Es una persona que está desmotivando al pueblo a la lucha, a continuar la resistencia frente al imperio babilónico. Es considerado un traidor entonces, está diciendo no peleen más, entreguen sus armas, sométanse a Nabucodonosor. Por eso es que todo el mundo persigue a este hombre, a Jeremías. Él profetiza entonces lo que va a ocurrir posteriormente a el profeta Isaías. A 100 años después de su existencia, va a indicar que Jerusalén va a caer. Pero no solamente el profeta Isaías indica lo que va a acontecer posteriormente a su época, a 100 años después, sino que se remonta mucho más tiempo adelante. Menciona a otro personaje, a Ciro, y lo menciona por nombre, Ciro, el Medo Persa, que va a acabar con el imperio babilónico, lo va a destruir. Y él va a emplear otro tipo de política, que va a ser la política de la repatriación. Tanto Asiria como Babilonia, la política que van a emplear va a ser la de la expatriación, es decir, tomar a las personas más importantes de los países y se lo lleva a las provincias del imperio y son dispersadas las familias influyentes o de la realeza, o los que tienen el poder económico, el poder político, para que se casen con las personas de aquellas provincias, pierdan la identidad nacional, la identidad cultural y la identidad religiosa. Bueno, lo de Israel en el año 722 no tienen problema de asimilarse culturalmente a ninguna otra nación porque ya estando ahí en Israel ya estaban asimilados y de hecho cuando se separaron en el año 931 con la muerte de Salomón ya se habían asimilado a los cananeos, por lo tanto no había ni siquiera necesidad de asimilarlo culturalmente y hacer perder su identidad política porque ya estaban asimilados a otras religiones. Y ninguno, de hecho, en el norte sirvió, de los reyes, sirvió al Señor. Todos estaban corrompidos. Porque ellos cambiaron las fiestas, cambiaron el sacerdocio, cambiaron las leyes también, cambiaron los lugares de adoración. Es decir, siguió siendo el pueblo de Dios, pero formalmente, étnicamente, culturalmente. Pero espiritualmente eran paganos porque el profeta Isaías le dice, estos son Sodoma y son Gomorra, son de Etiopía, es decir, no son el pueblo de Dios, pueden estar circuncidados, pero es como si fuesen incircuncisos. Cae entonces este pueblo de Israel, perdón, por medio de los asirios. Bien, eso a grandes rasgos de lo que hemos estado viendo ahora en los periodos históricos donde ejercen estos ministerios, estos profetas, el profeta de Dios. También el profeta Ezequiel, más adelante el último libro que vamos a leer y que vamos a estudiar de los profetas mayores, muestra que está la gloria de Dios, está en el lugar santísimo. Del lugar santísimo se posan los atrios del templo de Jerusalén. Y después se va a la plaza, y después en la presencia de Dios, la gloria de Dios se va alejando, se va a poner en un monte, afuera de la ciudad, y después en un monte, hacia el oriente. La gloria de Dios, la nube, lo ve en visión el profeta Ezequiel. ¿Qué está indicando con esto el pasaje bíblico? Que la gloria de Dios se está alejando, se está yendo de Jerusalén y de Judá. Está abandonando su pueblo, ¿eh? Y se está yendo hacia el oriente, se está yendo hacia Babilonia. Pero se está yendo con el pueblo
que está siendo expatriado. El pueblo de Israel que está siendo castigado van al exilio, no van solo entonces. Dios va con ellos en medio del juicio. Dios está con el pueblo en medio del juicio también. Y una de las razones por las cuales Daniel ejerce su ministerio en Babilonia es para que Dios conserve su honor en aquellas tierras de la cautividad. Los asirios emplearon esa política, la de la expatriación. También los babilonios emplearon esa política de la expatriación. Ciro, este rey Ciro, el medo persa, él va a cambiar la política. Porque él sabe que la religión es muy fuerte, muy poderosa, porque está encarnada en el espíritu, en el alma de los seres humanos de una nación. Por lo tanto, no se puede acabar con la religión. La única manera de poder solucionar estos conflictos entre las naciones y estar en paz entre todas ellas es promover las religiones de sus respectivas culturas y países, darle libertad de culto a estos pueblos que han sido sometidos al imperio de los medos persas. Aquí en Chile, ¿en qué año se celebra la ley de libertad de culto? Aquí en nuestro país. ¿Quién recuerda la fecha? Ahí estuvo Francisco Anabalón, uno de los personajes muy importantes, los obispos, que estuvo ahí vigente, Javier Vázquez también, entre otros pastores y obispos de esa época, que promovieron la libertad de culto. No sé, hermanos, si alguien recuerda aquí en Chile cuándo se dictó esa ley la libertad de culto. No me recuerdo la fecha exacta. Me parece que eso fue como 12 años atrás aproximadamente, ¿no? 15 años. 1999, 98, por ahí, durante esa época. Pero mire, no hace mucho tiempo atrás aquí en Chile, pero Ciro, en el 538, le estaba dando libertad de culto a todas las naciones del imperio que él había establecido, el imperio de los medos persas, porque él sabía que la religión es muy fuerte, no se puede acabar con la fe. Por lo tanto, él promueve la religión. Y promueve la reconstrucción también de las murallas de Jerusalén, promueve el culto a Jehová, financia la construcción del templo de Jerusalén. Adora a Jehová también, le rinde tributo, le da adoración. Pero él adora a todos los dioses, hasta Marduk termina adorando a este hombre, no hay que confundirse, él es un político. Y él emplea esa política para que sirvan las naciones que están en las fronteras del imperio como colchón, protector, como naciones amigas, para impedir o evitar por lo menos que entren las potencias extranjeras como Egipto o que vienen del este, que sirvan como protección, como defensas frente a potencias enemigas, eventuales potencias enemigas. Por eso le da la libertad de culto y la autonomía política también. Se le dan a todas las provincias que han sido conquistadas. ¿Por qué él realiza cambia la política del imperio? Porque él necesitaba naciones amistosas que protegieran sus fronteras. Y por eso que fomenta la religión. Es diferente, cambió su estrategia, muy inteligente Ciro. Los derechos humanos se remontan hacia él, hasta Ciro, de la autonomía política, la libertad de culto. Hasta ese hombre se remonta los derechos humanos universales. El profeta Isaías habla de todo estos acontecimientos históricos. Van a regresar nuevamente a su propio pueblo, a su propia tierra. Muy bien, eso fue lo que vimos entonces en la clase anterior. Y ahora vamos a continuar viendo esta siguiente parte. Ahora todos en el capítulo 40, por favor, mis hermanos, del profeta Isaías. Todos vamos a trabajar en este capítulo 40 del profeta Isaías. Vamos a ver, vamos a leer a todos los hermanos, pastores también.
Capítulo 40, en el verso 1. A ver, ¿estamos así? No. A ver, creo que me equivoqué de presentación aquí. Tiene que ser la presentación número 7. Ah, esta es. Capítulo 40, ahora sí. Muy bien. Hermano Jaime, por favor. En el capítulo 40, en el verso 1, ¿qué ocurrirá con Jerusalén? Versículo 1 dice que el pueblo será consolado. Dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Bueno, ¿qué ocurrirá con Jerusalén entonces, de acuerdo a ese pasaje bíblico? Ellos serán, Consolados. muy bien, serán consolados. ¿De qué van a ser consolados? ¿Cuál es el contexto? Consolados. Después de Babilonia serán consolados. ¿Ya? Perfecto. Después de la cautividad babilónica, muy bien, recibirán el consuelo. En el capítulo, aquí vamos a ver, bueno, hacer una anotación acá, en esta parte. En el profeta Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39, el profeta habla de juicios, mientras que del 40 hasta el 66 habla del consuelo. Eso ahora, si queremos resumir el profeta Isaías en dos secciones, esa sería la división o el resumen general y completo del profeta Isaías. En el 1.39 habla de juicios. Claro que, como hemos analizado los primeros capítulos del libro de Isaías, hay un intercambio. Primero presenta la situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel. Están destruidos, están enfermos, son idólatras, son corruptos. Pero después de indicarle o establecer la situación moral, espiritual en la cual se encuentra el pueblo, luego le hace un llamado al arrepentimiento, a hacer justicia, a volverse a Dios, a obedecer, a purificarse. Si ellos no se quieren purificar, entonces vendrá el juicio. Esos son los contenidos de la predicación. Presenta la situación en la cual se encuentra el pueblo, después hace un llamado al arrepentimiento y después las advertencias de juicio. Esos son los contenidos de todo el libro del profeta Isaías en estos primeros capítulos, del 1 al 39. Hay una mezcla entonces, pero prevalece y se enfatiza el juicio. Por eso es que se resume esa primera sección como juicio. Pero lo que prevalece, el contenido del mensaje de la segunda sección del 40 al 66, lo que prevalece es el consuelo. El pueblo de Judá va a ser consolado después de los juicios purificadores de Dios. Jerusalén va a ser rescatada, pero por medio de juicios, del día de la ira de Dios, o el día de Jehová. El día de Jehová se refiere al día en que Dios visita a su pueblo con juicio, pero la finalidad es que estos se puedan purificar de todos los pecados que ellos tienen. Principalmente hay un pecado que es el de la idolatría, por eso van a ser consolados. Ya. Sigamos entonces aquí. ¿Qué más ocurrirá con Jerusalén, hermana Tatiana, en el verso 2 ahora, por favor? Amén. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Amén. Muy bien. ¿Qué ocurrirá entonces con Jerusalén, de acuerdo a este pasaje bíblico? Será perdonado. Muy bien. Será perdonado entonces de todos sus pecados. Muy bien, ahora serán perdonados, ¿eh? Pero ellos no quisieron arrepentirse. En los primeros capítulos del 1 al 39, Dios les dijo: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, cambien de actitud, purifíquense, obedezcan la ley. Una y otra vez el profeta le dirigía estas exhortaciones. Pero ellos no quisieron arrepentirse. Por lo tanto, Dios lo hace pasar por el juicio. 70 años lo lleva a Babilonia, porque eso se va a demorar para que ellos puedan purificarse. Toda una generación es cambiada porque no quisieron obedecer a Dios y sufren esta experiencia traumática de vivir en el exilio. Y acá nos está diciendo en estos versos que ya se ha cumplido entonces
ha recibido el doble de la mano de Jehová por todos sus pecados. Mi hermano, Sí, hermano Jaime. sí, en la Biblia Dios habla hoy, en el mismo versículo que leyó mi hermana, mire lo que dice, hable con cariño a Jerusalén y dígale que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados. Perfecto, muy bien. Es más claro ese pasaje bíblico, esa versión bíblica, mucho más claro, de los que habla acerca de los cautivos, del exilio. Muy bien, es perdonado entonces, pero después de que Dios ha tratado con esta nación, como ellos no quisieron arrepentirse solos, entonces Dios lo va a obligar por medio de esta experiencia traumática de que se arrepientan. Estando allá, se van a arrepentir en el juicio. Porque el pacto de Dios es incondicional. Verso 5, mi pastor Marcos, por favor. El 5, mi hermano Pablo. Correcto. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Muy bien, ¿qué ocurrirá entonces con Jerusalén ahora, después de estos juicios purificadores? Se manifestará en ella la gloria de Jehová. Perfecto. ¿Por qué antes no se podía manifestar la gloria de Jehová? Había pecado, Muy bien. ¿Cuál es el lista de todos esos pecados que mencionan en el capítulo 1 al 39? idolatría, Idolatría, muy bien, ¿qué más? justicia, Injusticia, todo paganismo. paganismo, todos los hermanos pueden participar acá, listar todos los pecados que menciona el profeta Isaías. Corrían los cercos. Corrían los cercos también, muy bien, muy pío, eran píos esta gente. ¿Acaso el profeta Isaías le dice, ustedes que corren los cercos y Claro. agarran sus propiedades, ¿acaso van a vivir solos ustedes acá en este mundo? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra práctica hacían esta gente? Practicaban la Enfermo, injusticia. Muy bien. Recibían el cohecho, andaban en busca de la recompensa también. dice que nada bueno había ni de la planta de sus pies hasta su cabeza, todo el cuerpo estaba enfermo. Todo el cuerpo, desde la mollera hasta la planta de los pies, no estaba herida y no había sido vendada ni curada. Terrible, la situación en la cual se encontraba. Era realmente como un leproso, como si le hubiese caído una bomba, realmente lo que le ocurría al pueblo de Dios. ¿Qué otros pecados comenta el profeta Isaías? La abominación de los sacrificios, de Los las sacrificios ofrendas. también, perfecto. Muy bien, eran abominables los sacrificios, los cultos que realizaban eran repugnantes para Dios porque estaban simulando servir a Dios simplemente. Eran buenos actores, era un teatro lo que realizaban. Su acción religiosa era similar a los paganos nada más, pero no había un cambio de conducta, un cambio de actitud. Hermana Belén, ¿qué más? ¿Qué otros pecados nos comenta Isaías? Menospreciaban a los pobres. Muy bien, menospreciaban a los pobres también, pues sí. Compraban los que tenían más dinero, podían comprar la justicia. Y otros profetas dice que los ricos convertían a los más pobres en esclavos, porque estos no pudieron pagar un par de sandalias, porque le elevaban tanto los impuestos. Imagínense un par de sandalias, ¿cuánto costará un par de sandalias? Unos 8.000 pesos, 6.000 pesos. Y los intereses le subían tanto que ni siquiera el vender la casa y venderle el terreno, los animales, ni con eso lo alcanzaba para pagar la deuda de un par de sandalias. Bueno, una hipérbole ahí, pero está indicando el abuso de estas personas. ¿Qué otro pecado, hermano Gabriel, menciona el profeta Isaías? Hermano Gabriel, La corrupción, la dijo. estaban corruptos, todos los funcionarios de gobierno, los príncipes, los jueces, todos estaban corruptos, perfecto. Hermano Vicente, ¿qué otro pecado menciona el profeta Isaías? La vanidad en sus mujeres. Muy bien, se me había olvidado esa parte también, claro. Que caminaban haciendo sonar
algunas cadenillas que se ponían en los tobillos, ¿eh? Eran realmente exagerados. En esa época, no, estas mujeres le ganaron a todas las mujeres en el mundo entero, yo creo ahora, actualmente, por todas las cantidades de elementos que se ponían en su cuerpo para hacer sonar, caminaban y hacían sonar algunas campanillas que se ponían en los tobillos. Claro, la vanidad era extraordinaria. ¿Qué más? Hermano Christopher, otro pecado más. Respecto a los sacrificios, Dios se había hastiado de lo que hacía el pueblo. Muy bien. Bien. Estaba hastiado entonces los sacrificios. Por eso Dios no podía manifestar su gloria. Porque ¿cómo va a manifestar su gloria en un pueblo con estas características? Ellos fueron llamados para ser testigos del Dios único y verdadero. ¿Y cómo van a testificar del Dios único y verdadero si no estaban comportándose de acuerdo a la norma que había establecido Dios para iluminar el mundo con el conocimiento del verdadero único Dios al mundo? No estaban obedeciendo la ley de Moisés. Muy bien. ¿Qué lección o aplicación práctica podríamos aprender en base a lo que estamos estudiando, hermanos, de Dios no puede manifestar su gloria? ¿Qué lecciones podríamos aprender para aplicarla a nuestra vida personal, a nuestra vida de iglesia también? El constante arrepentimiento de nuestra manera de vivir. Muy bien. ¿Eso qué produce aquello? El constante arrepentimiento, cambio de conducta en nuestra forma de vivir. Santidad. Santidad. Oye, la santidad, así solamente se puede manifestar la gloria de Dios. No hay otra forma en que Dios se puede manifestar. Así ilumine vuestras buenas obras, dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así iluminen vuestras buenas obras delante de los hombres, para que éstos, al verlas, glorifiquen a Dios. Dios puede ser glorificado por medio de los creyentes. La única forma en que Dios puede manifestar su gloria es por medio de un pueblo que se está constantemente purificando y se está arrepintiendo de sus pecados. No hay otra forma de que Dios manifieste su gloria. Es lo que Hay podemos que cuidar aprender. el testimonio. Cuidar el testimonio cristiano, perfecto. Muy bien. Esa es la razón de ser de todas las actividades de la iglesia, de ser transformado a la imagen de Jesucristo, de que Cristo sea formado en cada uno de los creyentes. Si vamos a la iglesia, estudiamos la Biblia, es para que Cristo sea formado, que los que asisten a la iglesia y los que están participando en los estudios bíblicos sean transformados a la imagen de Jesucristo. Que la conducta sea la misma conducta de Jesucristo, el pensamiento, la cosmovisión sea la misma cosmovisión de Cristo. Esa es la razón de ser de todas las actividades cristianas. Por lo tanto, la conversión no es el fin de la vida cristiana, sino que el comienzo de la vida cristiana. La meta final y la aspiración y la ambición de todo creyente es reproducir la imagen de Cristo en nosotros, para que Dios pueda manifestar su gloria, o no hay otra forma en que Dios puede manifestar su gloria. Eso es lo que podemos aprender en esta sección. Dios manifestará su gloria entonces. En el verso 9, hermano Christopher, ¿qué nos dice el verso 9? Por favor. Dice, súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Bien, ahora entonces, después que Jerusalén fue purificada, consolada, perdonada, Dios puede manifestar su gloria y ahora ellos pueden convertirse en portadores de buenas noticias. Bien, después que se haya purificado, después que Dios haya actuado a favor de este pueblo, pueden convertirse en portadoras de noticias. Muy bien. ¿Qué otra lección pueden extraer de ese pasaje, hermanos? ¿O aplicación práctica del verso 9? Ser la luz del mundo. La única manera de poder anunciar o testificar o predicar es después de haber sido perdonado, después de haber sido purificado, de ser consolado de parte de Dios, para que Dios manifieste su gloria. Es decir, los predicadores, todos los predicadores
para ser efectivos en las manos de Dios, dice, nos señala que deben haber experimentado primero el perdón de los pecados, es decir, la transformación en un creyente, en una nueva criatura. Perfecto, para ser verdaderos portadores de Dios. Anteriormente no podían portar las buenas noticias porque ¿qué podían decir los judíos en esa época? Así es Dios, si no tenían ni siquiera un conocimiento correcto acerca de Dios, pensaban que Dios tenía una esposa y esa esposa era Aserá, y que juntamente con Aserá tenían hijos y estos hijos eran los Baales. Por lo tanto, si adoraban a Aserá o adoraban a los Baales, estaban adorando a parientes o a familiares de Jehová, y Dios también se complacía cuando estos adoraban a otro Dios. Por lo tanto, ¿qué podían enseñar ellos? No era ninguna buena noticia lo que enseñaban, porque la comprensión de Dios estaba corrompida en el pueblo de Israel. En este pasaje, igualmente en el capítulo 40, estamos detenidos ahora, trabajando en este capítulo, podemos ver los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios que nos presenta el pasaje bíblico? La hermana Miriam, por favor, en el verso 12. ¿Qué podemos aprender en el verso 12 de Dios? En el capítulo 40, versículo 12, Por favor, hermana Miriam, correcto. dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Qué nos enseña ese pasaje bíblico acerca de Dios? Aquí todos los hermanos pueden participar. La inmensidad de Dios. Perfecto, muy bien. Dios, la inmensidad de Dios, es tremendo, porque nos dice, habla acerca de la mano, midió las aguas en el hueco de su mano. Todas las aguas del mundo, ¿eh? Y después con 3 dedos, nos dice, juntó todo el polvo que hay en el mundo. Con solamente 3 dedos. La inmensidad, pero de Dios, magnífica, extraordinaria. Cuando se habla acerca de la mano de Dios, de los dedos de Dios, es un modismo hebraico. ¿Cómo se denomina este modismo hebraico, hermanos? Los que trabajaron con hermenéutica el año pasado. ¿Qué nombre técnico se le aplica a este Antropomorfismo. antropomorfismo? Muy bien, se le atribuyen a Dios características propias de los seres humanos para que nosotros podamos entender lo espiritual, porque Dios es espíritu, invisible, incorpóreo, no tiene partes ni cuerpos. Pero sin embargo, para poder entenderlo, se emplean estos modismos hebraicos, antropomorfismos. Se le atribuyen a Dios características propias de los seres humanos. Pero Dios mucho más que eso, porque con el hueco de su mano mide todas las aguas, no está hablando acerca de la inmensidad, y con 3 dedos de sus manos puede juntar todo el polvo de la tierra. Pero sabemos que Dios es mucho más grande, toda la creación está dentro de Dios mismo. Alguien preguntó, ¿dónde estaba Dios antes de haber creado el mundo? No estaba en ningún lugar, porque los lugares no existían antes de haber creado el mundo. Porque Dios es el presupuesto, el fundamento de todo orden espacial y temporal. Por lo tanto, cuando no había creación, no había espacio. Entonces, Dios mismo era su propio espacio. ¿Cómo comprender algo así tan infinito, demasiado grande, la mente muy pequeña, para poder asimilar algo tan grande como Dios? Su inmensidad. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a seguir viendo. Hermano Jaime, por favor, verso 13 y el verso 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o la aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Muy bien. ¿Qué podemos aprender de Dios en ese pasaje bíblico? Aquí todos pueden participar. Sabiduría. Omnisciencia, muy bien. Sabiduría, omnisciencia, cualquiera de los puede ser, está correcta. Muy bien, la omnisciencia de Dios. Dios tiene todo conocimiento. Me gusta
las preguntas retóricas que emplea el profeta Isaías. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová? ¿O quién es el que le aconsejó? Si tiene la experiencia por el hecho de ser eterno, tiene la experiencia. Es decir, más no puede, sus atributos son perfectos porque no puede conocer más, porque conoce perfectamente todo lo que existe. No hay ningún conocimiento que él no sepa. Un obispo, cuando salió en unos momentos, en una oportunidad, habló acerca principalmente de unos jóvenes que lo más probable es que estaban saliendo del seminario y querían implementar algunos cambios en las iglesias. Y él describía: ¿acaso el nieto le va a enseñar a tejer a la abuela? Dijo el obispo, para describir a aquellas personas que estaban recién aprendiendo de la vida, y querían enseñar a las personas más mayores, los más adultos, los más antiguos, los que tienen más experiencia en la vida, porque la cantidad de años, toda la experiencia que han tenido, está un cúmulo de sabiduría en esta gente, por eso es que se recurre a ellos cuando se necesita consejo. Y Dios, por el hecho de ser eterno, la sabiduría infinita también de él. Habla acerca de su omnisciencia. Muy bien. ¿Qué más nos dice el pasaje bíblico? Verso 22, verso 24, hermano Vicente, por favor. ¿Esos dos versículos o desde el 22 al 24? Desde el verso 22 al 24, hermano Ok. Vicente, por favor. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Muy bien. ¿Qué aprendemos de Dios en ese pasaje bíblico? Aquí todos los menos pueden participar. ¿Qué atributo o qué aspecto de Dios nos está presentando ese pasaje bíblico? Soberano. Perfecto. Muy bien. Él es soberano, ¿eh? Él es el que quita reyes y pone reyes. Está sentado sobre el círculo de la tierra. La idea esta de estar sentado indica que todo está bajo su control y no hay nada que escape a su control. Por eso es que está sentado sobre el círculo de la tierra. Y Ese despliega como una... pasaje, Sí, hermano Jaime. no, que si Cristóbal Colón lo hubiera leído, se evita el viaje a América. Nada, bueno, bueno, si los comparamos con algunas versiones bíblicas, más bien el concepto, la idea que ellos tenían antiguamente, bueno, no era de la tierra redonda. Por eso la Dios habla hoy, por ejemplo, traduce del siguiente modo esta parte. Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra. Otra Biblia de nuestro pueblo lo traduce: se sienta sobre la cúpula de la tierra. O lo entendían como una especie de una esfera, pero no completa, sino como un paraguas. Así entendían, ese es el concepto que tenían acerca del mundo en esa época. Era una especie como un paraguas, pero no la misma de la tierra como redonda. Esa era la comprensión de los antiguos. Bueno, hay que recordar que la Biblia no es científica, sino que es didáctica, teológica, religiosa. Y los escritores se adaptan también a la comprensión que tenían hay un nombre, desde la perspectiva fenoménica de los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando decía Josué, se detuvo el sol. También él está describiendo una realidad desde el punto de vista fenoménico, o de cómo cómo ve este fenómeno de la naturaleza, como si el sol estuviese girando alrededor de la Tierra.
porque él está empleando un lenguaje fenoménico simplemente, no un lenguaje científico. Bueno, para aplicar ese pasaje bíblico en particular, las otras traducciones bíblicas lo traducen correctamente, o lo traducen tal cual como lo quiso decir originalmente el profeta Isaías. Muy bien. De la soberanía. Convierte en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra lo hace como cosa vana. Su soberanía, entonces, Dios es soberano. ¿Qué más? En el verso 28, ¿quién más falta aquí que leer? Ay, varios hermanos. Hermana Claudia Vargas, por favor, en el verso 28. Pastor, disculpe, pero voy conduciendo, Hermana, así que no. para otra oportunidad lo leo, por favor. No va a chocar, hermana Claudia. Muy bien. Mejor no preguntamos mal, hermana Claudia. No, no. Es peligroso. Hermana Francisca. Hermana Francisca, ¿estará llegando la señal por allá? Por hermano Gabriel Alarcón, por favor, el verso 28. Todavía estamos en el capítulo 40. Ok, 28. 40 dice así. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, al cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga el cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué otro atributo podemos ver de Dios allí? Omnipotencia, puede ser, ¿o no? También, sí, muy bien. La omnipotencia. Puede ser la omnipotencia, claro. Y dice que no se cansa. No se cansa, muy bien. Su eternidad también, ¿eh? No solo aparece un atributo, sino que aparecen más todavía. Yo anoté ahí eternidad, pero bueno, y dice, es correcto Dios también de eterno. omnipotencia. ¿Mm? Inmortal. Sí, inmortal, muy bien. Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Bueno, también describe su omnisciencia allá. También en el verso 18 al verso 21 describe su trascendencia. En el 18 al 21 dice así acá, esta Biblia, Reina Valera 1960, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolíe y se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y luego le muestra, bueno, está hablando acerca de su trascendencia. Cuando se habla de la trascendencia de Dios, ¿qué es lo que se quiere decir con este día? De la trascendencia quiere indicar que Dios es diferente, está distante, distinto, no se puede emplear ningún elemento de la naturaleza y de la creación para poder representar o figurar a Dios, porque Él totalmente otro, dijeron Karl Barth, dijo teólogo neo-ortodoxo del siglo XX, uno de los más importantes, de hecho, dijo Él totalmente otro. Era para enfatizar que Dios es totalmente diferente y está en otro lugar, no se relaciona con la creación porque es distinto totalmente a la creación. Eso no quiere decir que no esté en la creación, porque él enfatizó esa parte solamente de la trascendencia de Dios, pero sabemos que Dios no solamente es trascendente, sino que también es inmanente, es decir, está dentro de la creación. En una semilla, cuando uno planta una semilla, por ejemplo, de arveja, lenteja, o cualquier tipo de semilla, después esta brota, se convierte en una planta y surgen más semillas, luego esa acción de que la semilla comienza a fertilizar, a crecer y surge una planta, esa acción lo está produciendo Dios mismo. Es la acción de Dios que produce que la vida exista. A eso se le denomina la inmanencia. Dios está presente en cada partícula de la creación. Hay un mundo inmenso, infinito en el espacio, de lo macro, lo grande. Pero también hay otro mundo indescifrable, un mundo misterioso, en el mundo microscópico. Algunos señalan que todo está en constante movimiento.
la mesa, por ejemplo, cualquier elemento, esto mismo, este mouse, por ejemplo, tiene, si lo podemos mirar a los lentes del microscopio, las partículas están en constante movimiento. Los protones, los neutrones, otro habla acerca de los quarks, todo está en constante movimiento. Cuando se comienza a investigar, a observar en el microscopio, honesto, muy potente tiene que ser, por supuesto, Antonio Cruz, en su libro La ciencia encuentra a Dios, señala que se comportan de un modo, y cuando se dejan de observar, se comportan de otro modo. Pareciera que tuviesen sintonía o estuviesen en relación con nuestra mente, porque cuando nosotros lo observamos, dice él, se comporta de un modo y después se comportan de otro cuando se deje de observar. Parece que hay una relación, o no estuviera leyendo el pensamiento, dice Antonio Cruz, acerca de las partículas, este elemento muy, muy pequeño de la materia. A eso se refiere la inmanencia, el que lo mueve, aquello que esté en constante movimiento, se comporta de un modo y de otro. Dios mismo, ahí vemos la acción de Dios en el mundo del microscópico. A eso se refiere la inmanencia. No solamente es trascendente, sino también Dios es inmanente. Muy bien, estamos viendo los atributos de Dios entonces en este pasaje bíblico. ¿Qué más podemos aprender de Dios en estos pasajes de las Sagradas Escrituras? Bueno, ahora el verso 26 nos dice, verso 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Bueno, está hablando acerca de, bueno, es claro en ese pasaje, ¿de qué está hablando ahí, verso 26? ¿De su poder? Perfecto. De su omnipotencia o de su poder. Muy bien. De eso está hablando entonces. Hay disertación hoy día, la hermana Miriam me contactó que hoy día no podía, pero el hermano David, no sé si el hermano David podrá disertar, hermana Miriam, ¿estará por ahí hermano David? Sí va a disertar. Ah, perfecto. Entonces ahora Sí. le damos la oportunidad, hermana Miriam, hermano David. Ya. Espéreme un segundito que se va a encender su computador. Ah, perfecto. Ya nosotros vamos a seguir con la siguiente presentación. Cuando esté listo, Ya. me avisa Ya. para darle Ya. la oportunidad. Perfecto. Sigamos entonces avanzando con esta sección. Ya. Dios está con su pueblo. En el capítulo 41 ahora. No vamos a alcanzar a ver todos los capítulos del profeta Isaías para concentrarnos en estos pequeños pasajes para indicarle cómo se trabajan estas porciones de la Sagrada Escritura. Se le plantean varias preguntas a la Biblia y la Biblia responde a aquellas preguntas. Lo importante es plantearle las preguntas que la Biblia quiera responder o desea responder para que exista un diálogo con la Biblia y no exista una especie de interrogatorio a la Biblia, sacarle a la Biblia lo que no quiere decir, sino un diálogo simplemente. Hermano Pablo. Sí, hermano Jeremías. Pero cuando Dios habla en el capítulo 40, ¿Sí? se está dirigiendo específicamente a Jerusalén, a Israel del norte. ¿Y qué le pasó a Samaria? Muy bien. ¿Qué ocurrió? Alguien que responda a los hermanos más antiguos, a ver. Es que no escuché bien la pregunta, mi hermano. Ah, el hermano Jeremías dijo, si el capítulo 40 está hablando solamente de Judá y de Israel del norte, ¿qué pasó con Israel del norte? Cuya capital no. fue Samaria. Yo creo que está hablando solamente de Judá. Muy bien, ¿por qué? Porque ellos fueron deportados a Babilonia
y ellos es el remanente de Dios. Exactamente. ¿Qué ocurrió con Israel del Norte? Desapareció por completo. Exactamente, no ninguno. Pero- Quedaron pero algunos. Sí, hermano Jeremías. ¿Desapareció en manos de los asirios? Exactamente, muy bien, en manos de los asirios. Sí. Perdieron su identidad política, nacional, su identidad religiosa, porque ya estaban asimilados a la otra cultura. No les fue difícil perder su identidad porque ya estaban asimilados a otras culturas y a otras religiones. Dios lo destruyó precisamente porque ya habían perdido, cuando se separaron de Judá, de Jerusalén, la capital religiosa, ellos formaron otras fiestas religiosas y sirvieron a los Baales de manera permanente. Por lo tanto, ya practicaron desde la separación otra religión. Eso es lo que la conversación que tiene el Señor con la mujer samaritana. Exactamente, así es. Y ellos Ellos son adoraban. los sobrevivientes, los que quedaron ahí, pero una religión corrompida. No es pura. La religión pura se conservó en Jerusalén porque esa es la capital religiosa. Y el templo que Dios estableció fue en Jerusalén. Y allí está el sacerdocio, la fiesta judía, está el sacrificio, está O sea que- el oficio levítico. Allí se conserva la fe verdadera y auténtica del pueblo de Jehová. O sea que Samaria o Israel del Norte, Efraín, desapareció más o menos en el año 722 después. Correcto, así fue, desapareció. Muy bien, perfecto. Y no existe más, ¿eh? Permanentemente algunos después se van a identificar al apóstol Pablo, se va a identificar con Benjamín, el descendiente de Benjamín, por ejemplo, pero ya constituidos como tribu que se puede identificar un grupo perteneciente a esta actividad, solamente ha sobrevivido la tribu de Judá, Simeón, que fue absorbido también, pero 10 tribus murieron, desaparecieron, fueron extinguidas por su pecado. Los asirios fueron el instrumento que Dios utilizó solamente para castigar a Israel del Norte, hacerlo desaparecer, pero ellos, por su pecado, por su idolatría, por formar otro sacerdocio, otro templo, otros lugares de sagrados, otras fiestas religiosas también, ya ahí habían perdido su identidad religiosa, o por lo menos la purificación de la fe pura de Jehová que Dios había revelado. De esas tribus, ¿están algunas dispersas o ya no existen? Actualmente, no lo sé. No lo sé, actualmente. Sé que en el Nuevo Testamento algunos podrían identificarse con alguna tribu. Por ejemplo, el apóstol Pablo se podía identificar como descendiente de la tribu de Benjamín. Pero aparte de ese relato del apóstol Pablo que podía identificarse con una tribu de Benjamín, no hay otro. Mi hermano, Sí, no hay otro. En el Nuevo Testamento. Lo que se señala es que desaparecieron completamente y ahora no se pueden identificar. Exacto. ¿Sí, hermano Jaime? sí, en mi opinión personal, yo creo que esas tribus, las 10 que supuestamente desaparecieron, yo creo que esas tribus existen y están dispersas por todo el mundo, porque en el libro de Apocalipsis Dios habla de los 144.000 sellados y habla de las diferentes tribus. Y creo que esas tribus están dispersas en alguna parte del mundo, porque Dios lo menciona posteriormente. La explicación que dan los comentaristas de Apocalipsis, hermano Jaime, es que, voy a decirle a mi hijo que baje el celular, no escucho muy bien. La explicación que dan Apocalipsis, mi hermano, es que cuando se señalan y se enlistan las 12 tribus de Israel, los 144.000 de una tribu y de otra tribu, y se mencionan las tribus también, no se está empleando en un sentido étnico o cultural o tribal, por decirlo, referirnos a las tribus. No en ese sentido étnico o sanguíneo, por decirlo de alguna manera, sino que se está utilizando, o político, se está utilizando en otro sentido, en un sentido religioso, espiritual o en un sentido teológico. Porque
el término de Israel, después que caiga Israel en el 722, ese término, anterior a la caída de Israel, se utilizaba en ese sentido étnico. Israel y Judá, o Efraín y Judá. Se utilizaba en el sentido político o nacional. Dos naciones distintas. Hermanas, por supuesto, pero distintas, porque distinta administración, dos reyes. Tenían sus fronteras también. Pero después cae Israel en 722 y los profetas, el texto bíblico, a Judá le va a continuar denominando Israel. Entonces, si le denomina Judá a Israel, ya no se le denomina en un sentido político, étnico o cultural, sino que se está utilizando ahora el vocablo Israel en un sentido espiritual o teológico, en un sentido religioso, para referirse al pueblo de Dios. Y así se utiliza en todos los profetas después de la caída de Jerusalén, de Samaria. En el Nuevo Testamento también, no es israelita aquel desciende de Abraham, sino aquel que tiene la fe de Abraham. Está hablando acerca de los israelitas o judíos. No es israelita aquel que desciende de Israel o que ha sido circuncidado en el corazón, el apóstol Pablo lo menciona, sino aquel que tiene la fe de Abraham y que ha sido circuncidado en el corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ahora el término Israel ya no se utiliza ni siquiera para referirse a los judíos, sino que ahora se está refiriendo a los gentiles. Pero aquellos gentiles que tienen la fe de Abraham y ha sido circuncidado por el Espíritu Santo de Dios en el corazón. Por lo tanto, el término Israel se entiende en un sentido teológico, espiritual o religioso. En base a aquello, cómo se utiliza el término Israel en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también, en Apocalipsis concluyen que cuando se enlistan las tribus de Israel es para indicar la totalidad del pueblo de Dios, en un sentido simbólico o representativo del pueblo de Dios, en el sentido teológico o espiritual o religioso, no en el sentido cultural. Esa es la explicación que dan también a algunos del libro Apocalipsis, porque otros también indican que son más literales para cuando al momento de interpretar el Apocalipsis señalan que se puede identificar actualmente los descendientes de esas tribus por medios genéticos. Yo no sé si será posible eso o no, pero están las dos explicaciones de ese pasaje de Apocalipsis, hermanos. Hay dos explicaciones, tanto literal o también se puede entender en un sentido espiritual. Muy bien. Ahora sí. Alguien hizo una pregunta en el chat. Perfecto. Hermana Claudia dice ahora sí. Ahora ya llegó. Ya. Ahora sí podemos preguntarle a la hermana Claudia. Hermano David, ¿está listo, verdad? ¿Para la disertación? Sí, hermano. Perfecto. Adelante entonces, hermano David. Ya. Voy a usar la pantalla. Perfecto. Bien, mis hermanos, a mí me tocó leer las páginas 83 a la 89 del libro Los Profetas de Israel, de Leon J. Wood. Lo que trata en esta sección, en esta página, es el tema de si los profetas escribieron sus libros. De eso trata, y en esa página trata de aclarar esta como interrogante que nace. Ya, a modo de introducción, podemos hacer la escritura hace esta pregunta, dice: ¿fueron los profetas cuyos nombres aparecen en la cabecera de los libros? ¿Quiénes lo escribieron?
o bien lo hicieron otras personas que conocían la enseñanza de los profetas. Y señala que si los profetas fueron los que lo escribieron, entonces dice que hay otro título que se le puede dar también a los profetas, que es la de ser de escritores, ¿ya? O otra función, ¿ya? Aparte de recibir el mensaje, de entregarlo al mensaje de Dios y entregárselo al pueblo, también entonces tendrían la función de escritores, ¿ya? Hay dos tesis o dos teorías con respecto a si fueron los mismos profetas que escribieron, o bien fueron otras personas. Primero vamos a analizar y comentar lo que señala el autor con respecto a que aquellos que opinan de que fueron otras personas quienes lo escribieron. ¿Ya? Aquí el autor cita a Lindblom, un escritor norteamericano que escribió uno de sus libros fue buscando ahí las profecías del antiguo Israel, algo así se llama, está en inglés, pero traducido más o menos era así. Ya, este autor señala que los profetas, dice que tenían tantos seguidores, dice, que aprendían de ellos, y que estos seguidores o discípulos de los profetas estaban dispuestos a ayudarles al ministerio que desarrollaban los profetas, y que estas personas serían los que pusieron por escrito los mensajes del profeta, ¿ya? A eso era lo que señalaba este autor, ¿ya? Esa era su teoría o su tesis. ¿Y en qué se basaba? Se basaban en tres temas con respecto a basar esta opinión de que eran otras personas los que escribieron los libros proféticos. Y una de esas dice que en la escritura dice que el quehacer, o sea, lo que se señala en la escritura, que el quehacer de los profetas era proferir la palabra de Dios, o sea, era hablarla, lo que Dios les entregaba, decirlo al pueblo, pero que él decía que en ninguna parte de la escritura se señalaba que también ellos tenían que ponerla por escrito, ¿ya? Y en base a eso, él suponía de que fueron otros quienes efectuaron esta redacción, ¿ya? Eso es como una de lo que él se basaba. Después, como segundo prueba que él señalaba de esta opinión de que los profetas no fueron los que ellos escribieron estos libros, dice que uno de los más grandes, o uno de los dos más grandes profetas, que Isaías y Jeremías, dice, mencionan a sus discípulos que le seguían, ¿ya? Por ejemplo, Isaías lo hace en el capítulo 8, verso 1, donde dice, ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. O sea, eso aparece ahí mencionado. También Jeremías, en una parte de sus pasajes, también señala que él ocupa a Baruch, un cercano a él, y como un secretario, ¿ya? Y lo que dice el texto sagrado, lo que él se basa, es que dice Jeremías, dice, dictó el material a Baruch, dice, y esto aparece en Jeremías 36:4, dice, y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Neherías, y escribió Baruch al dictado de Jeremías, en un rollo, las palabras que él había hablado. Entonces, esto es como un fundamento que él utiliza para decir de que fueron otras personas las que escribieron estos libros proféticos. Y otro argumento que señala también este autor Lindblom, es que el hecho de que, justificando de que podrían existir personas distintas a los profetas mismos que habían escrito, daba a entender que era por eso que
había muchos pasajes, o existen, según él, pasajes oscuros dentro de las escrituras. También habían, según él, ve discrepancias, repeticiones, y algunas lagunas, ¿ya? Y eso él lo entendía, que eso se producía porque eran otras las personas que habían escrito, ¿ya? Aquí el autor, inmediatamente al momento de escribir esto, el autor Wood, de este libro, aclara al tiro con respecto a este punto, y dice que él, como conservador, dice, ven estos supuestos problemas desde un punto de vista totalmente diferente. Dice. Hay pasajes que son oscuros o difíciles de entender, pero eso no quiere decir, ¿ya? Que no hay, que la paternidad del libro sea en este caso del libro en sí, ¿ya? Y por otro también dice que, a pesar de opinar esto, Lindblom, él no demuestra o no cita ninguna discrepancia en particular, ¿ah? Por lo tanto, dice, refutar una afirmación de ese tipo no es correcto, o no presenta ningún caso concreto con respecto a lo que él afirmaba. Ahora, eso con respecto a los que señalaban que estos libros lo habían escrito otra persona. Y ahora la tesis de que los profetas mismos escribieron sus libros, ¿ya? Primer punto, podemos decir que fundamenta esto, de que los mismos profetas fueron los que escribieron, fue que la profecía, el señor el autor dice, lo recibía directamente de Dios el mensaje que predicaba. Conocía mejor que nada la información que recibía, por tanto, no cabía duda de que Dios le inspirara después a ellos para ponerla por escrito, ¿ya? Porque era una revelación directa de lo que Dios le entregaba, en este caso, a estos hombres profetas. Y en cuanto a que no existe, o que existe un cierto silencio acerca de la paternidad literaria, dice, esto no es tan así, porque dice, hay unas diversas indicaciones donde dan a entender que los profetas mismos fueron los autores. Por ejemplo, en Isaías, dice, le ordenó Dios que tomase, dice, una tabla grande y escribiese en ella con caracteres legibles. Está en Isaías 8:1. Esto, si bien es cierto, no nos puede asegurar, o sea, o va a entender que escribió inmediatamente todo el libro, pero demuestra que el profeta, ¿cierto?, sabía escribir, y después, posteriormente, él estaba en condiciones, por decirlo así, o capacitado para que después pudiera escribir todo lo que Dios o el Espíritu Santo le inspiró para que pudiera escribir las escrituras, y dejar por escrito todo lo que Dios le había señalado. En cuanto a Jeremías, también hay un pasaje en el cual señala explícitamente lo que Dios le dice a Jeremías, ¿ah? Sí, cierto, usaba también a Baruch, dice, pero también escribió, dice, pues Jeremías un libro, dice, escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, dice, todas las palabras que están escritas acerca de Babilonia. O sea, eso también nos da a entender de que el profeta también fue el que escribió también su mismo libro. Otra razón, un fundamento en el cual se da a entender de que los profetas ellos mismos escribieron sus libros, es que, si bien es cierto, al principio de cada libro comienza, ¿cierto?, con una forma literaria en tercera persona, dice, después posteriormente se vuelven a usar en primera persona, ¿ya? Lo cual explica, dice, que los profetas mismos quienes fueron los que escribieron sus libros. Por ejemplo, cuando Isaías, y aquí hace referencia el autor Long Wood, la ocasión cuando él recibe su llamamiento, dice, y cuando él vio en el templo
y usa la primera persona, cuando ve al Señor en el templo. Y ahí podemos leer ahí lo que dice la palabra, dice en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las orlas de su manto llenaban el templo. Ya, poco después se añade entonces, dije, ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, he visto mis ojos al rey. Entonces ahí está hablando, ¿cierto?, en primera persona. Y también cuando recibe el llamado, dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Ya? Lo mismo Jeremías, ¿ya? Después de comenzar hablando en tercera persona, posteriormente habla en primera persona. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, y nos refiere el llamamiento que recibió de parte de Dios, ¿ya? De cómo Dios la había escogido desde el vientre, dice, de su madre. Entonces son pasajes en el cual reafirma de que ellos son los que escribieron, ¿ya? Escribieron, ¿cierto?, sus libros, y escribieron cada libro que están en el canon, ¿cierto?, de la Biblia. Eso como también como otro fundamento que da el autor para estar de acuerdo en la tesis de que ellos mismos escribieron en sus libros, y no en la otra tesis de que no habían sido ellos, ¿ya? Y eso es lo que este autor, y en estas páginas, es lo que trata de aclarar, ¿ya? Y concluye posteriormente señalando que existen más argumentos que nos llevan a esa conclusión, de que los profetas ellos mismos fueron los que escribieron los libros, ¿ya? Y menciona, dice que tiene cierto, eran predicadores, dice, eso nada les quita de que también ellos puedan haber sido escritores, ¿ya? Un poco contradiciendo lo que dicen a otros autores, dice que si es cierto, pueden haber distintas posiciones con respecto a si ellos escribieron o no sus libros, pero tienen que haber pruebas suficientes para demostrarlo. Y lo que él relata en estas páginas es que no están esas pruebas, ¿ya? Esas pruebas, podemos llamarlo así, de fundamento, de que no hayan sido los mismos profetas que hayan escrito sus libros, ¿ya? Eso es más o menos lo que señala este autor con respecto a este tema que presenta en estas páginas, ¿ah? Y concluye también que aparte entonces de ellos recibir el mensaje, ¿cierto?, de señalarle de forma oral, de entregarlo al pueblo, también tuvieron la función de poder escribir. Y aquí a lo mejor, lo que te decían también, doctor, a lo mejor ellos no escribieron todo lo que ellos recibieron, ¿ya? Porque a lo mejor serían, si ya nosotros vemos que el libro de Isaías es bastante extenso, cuánto más extenso hubiera sido si hubieran escrito a lo mejor todo lo que recibían de Dios. Pero ahí está la obra, ¿cierto?, del Espíritu Santo, con respecto a que al final lo que escribió fue lo que Dios quiso y que ya se ha registrado, ¿cierto?, en la Biblia, y en este caso en las Sagradas Escrituras. Así que eso es con respecto a lo que dice en esta página, y es un poco lo que yo pude extraer, resumir y entregarlo así a grandes rasgos este tema. En cuanto a mi opinión, o lo que yo estoy de acuerdo o no de acuerdo, bueno, obviamente que me identifico con la opinión del autor de este libro, de los profetas, ¿cierto?, de Israel, de Leon Wood, con respecto a que sí, efectivamente fueron los profetas que querían escribir su libro, ¿ya? Estoy de acuerdo con eso. A lo mejor, y ahí donde a lo mejor digo, a lo mejor como no hay suficiente fundamento para cuestionar la posición contraria, a lo mejor eso faltó que existiera en este libro para poder dejar más claro
pero a lo mejor es porque, como él mismo lo señala, que no hay evidencia de que no haya sido así, que los profetas hayan escrito ellos los mismos libros, ¿ya? Pero estoy de acuerdo con la conclusión final que él menciona con respecto a los quienes escribieron, ¿cierto?, estos libros. ¿Qué me sirve esto a mí o para un ministerio? Bueno, primero que todo es enriquecedor saber a lo mejor o conocer algunas posturas fueron distintas a lo que uno pudiera pensar, pero me reafirma de que lo que Dios hizo con estos grandes, ciertos hombres profetas, ¿cierto? Estuvo dentro de su voluntad, y es lo que Dios inspiró, ¿cierto?, para que quedara escrito sus palabras, ¿cierto?, en lo que es el canon de la Biblia, y podemos tener la seguridad y la certeza que en cuanto a la inspiración plenaria, como llamarlo así, de la escritura, ¿ah? Y que lo que nosotros estamos estudiando, lo que nosotros estamos entregando, ya sea en el ámbito de iglesia, de escuela dominical, por ejemplo, como puede ser un caso nosotros, estamos entregando, ¿cierto?, la palabra fidedigna y la verdadera palabra inspirada por Dios a través de estos hombres que Dios utilizó, ¿ah? Y que esas mismas palabras, ¿cierto?, que fueron para el pueblo, para la antigüedad, ¿cierto?, también un día nos habla a nosotros y nos entrega el mensaje, en este caso el principal, que es el mensaje de salvación. Eso sería, bueno, más o menos lo que yo podría señalar con respecto a este tema que correspondió a estas páginas. Perfecto, hermano David. Muchas gracias por la presentación. Muy bien, mis hermanos, vamos a descansar entonces un momento. Ahora corresponde el recreo. Volvemos nuevamente a las 9 de la noche, hasta las 22:30 horas, para la segunda parte. Mientras tanto, prepárense un descanso, pueden tomar un cafecito.